Gloria a Dios. Este tema lleva por nombre procesos que desarrollan nuestra fe. ¿Sabía usted, amada iglesia, que hay procesos que tienen obligatoriedad en nuestras vidas? Procesos que son necesarios, que son o que sirven para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Por eso tienen una obligatoriedad. Según el diccionario bíblico, un proceso es la acción que debe ser aplicada para el avance de algo. Tiene que ver con evolución, con marcha. Tiene que ver con el desarrollo de algo que trae transformación o trae crecimiento. Eso es un proceso. Todo en la vida requiere de un proceso. Por ejemplo, la fabricación de una pared tiene un proceso previo: planificación, compra de material, búsqueda de obreros. Para nosotros ver la realización del producto o el producto ya acabado, necesitamos un proceso previo. Hay un largo proceso entre el trigo y el pan. Muchas veces nosotros vemos el producto terminado y vemos el pan y conocemos el pan y sabemos a qué sabor tiene el pan, pero muy poco sabemos cuál es el proceso que tiene que pasar desde que se siembra el trigo hasta que este se convierta en un pan. ¿Está conmigo, amada iglesia? En nuestras vidas, estos procesos se llaman vivencias, se llaman situaciones, son circunstancias. Hay algunos por ahí que lo llaman desiertos, tormentas, tempestades, hay otros que le llaman horno. Lo cierto es que estos procesos cuestan, estos procesos incomodan, estos procesos muchas veces duelen. No hay crecimiento sin un proceso. Y es por eso que los procesos son necesarios en nuestras vidas. Y el crecimiento o el desarrollo de nuestra fe no escapa de estos procesos. Por esa razón, desde que nosotros nos convertimos a Cristo, desde que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, empieza un proceso de crecimiento o de desarrollo de nuestra fe. Y muchas veces empezamos a ser incomodados, empezamos a ser sacudidos. Como decía el hermano Javier, empezamos a ser zarandeados, porque los procesos son así. Me gusta mucho lo que dijo el hermano Javier. Por ejemplo, cuando dice Jesús le dice a Pedro que ha sido pedido para ser zarandeado por Satanás. Pero me sorprende mucho lo que Jesús le dice. Jesús no le dijo en ningún momento: mira, Satanás te pidió para zarandearte, pero como yo soy Jesús, como yo soy Dios, como yo tengo poder y autoridad, yo le dije que no te puede tocar. En ningún momento le dijo eso. Sino que le dijo: yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Y una vez vuelto, una vez pasado por el proceso, una vez que tu fe se haya hecho más fuerte, entonces confirma a tus hermanos. Hay situaciones, amada iglesia, que van a sacudir nuestras vidas. Situaciones que no van a mover el piso. Cosas que van a traer desánimo, ganas de tirar la toalla. Pero todas tienen un fin, todas tienen un propósito, y es el desarrollo de nuestra fe para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Y es por esta sencilla razón que nuestra actitud delante del proceso tiene que ser diferente a las actitudes que nosotros estamos acostumbrados a ver. Vemos y escuchamos a las personas que están atravesando por un proceso de decir cosas como: ¿por qué a mí? Gente con un semblante decaído, con una actitud de queja en medio del proceso. Gente desesperanzada en medio del proceso. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta escasez? Pero a muy pocos, lamentablemente, vemos decir: Señor, gracias. Compartía el domingo en el cuarto y quinto servicio con nuestros hermanos del cuarto y quinto servicio cómo nosotros estamos acostumbrados a dar las gracias después de recibir el favor. Y eso está bien. Y eso es normal, es lógico. Recibimos algo de alguien y le damos las gracias. Eso incluso es una norma de buena educación también, dar las gracias cuando recibimos algo. Pero ¿eres capaz de dar las gracias aun cuando no has recibido nada? ¿Eres capaz de dar las gracias
aun cuando no has recibido el milagro, cuando no has recibido el favor de Dios? ¿Eres capaz de darle las gracias a Dios por la sanidad, aun cuando estás enfermo? ¿Eres capaz de darle gracias a Dios por la provisión, aun cuando hay escasez en tu casa? Déjame decirte, amada iglesia, que en el momento que empieces a dar gracias, aun cuando todavía no veas el milagro, en ese momento tu fe está siendo fortalecida, está siendo desarrollada. Nuestra actitud delante del proceso debe ser la actitud correcta. ¿Sabe usted cuál era la diferencia entre Job y su esposa? Cuando nosotros hablamos de la esposa de Job, hablamos de una mujer que también lo había perdido todo, que también había perdido sus bienes, que también había perdido sus hijos, que su esposo estaba enfermo, estaba lleno de llagas, ¿sí o no? Pero mientras que Job, con todo su sufrimiento, con todo su dolor, adoraba a Dios, ella le reclamaba a Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento, y le decía, como dice el libro de Job, capítulo 2, versículos 9 y 10, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fautas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mientras que la actitud de Job era una actitud de adoración en medio del proceso, en medio de la prueba, en medio del desierto, llámelo como usted quiera, a pesar de que estaba atravesando por una tormenta, a pesar de que el mundo se le estaba cayendo encima, la actitud de su esposa era una actitud de queja y de desesperanza. La queja jamás trae cosas buenas. No hay ganancia en la desesperanza. El libro de Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Amada iglesia, tenemos que entender de que no es un desierto, sino que es un gimnasio donde tú te vas a preparar. No es una tormenta, es un ejercicio que tú estás haciendo para fortalecerte. No es un horno de fuego, es una escuela donde vas a aprender, donde se te va a dar sabiduría. ¿Está conmigo, amada iglesia? El domingo me dijeron, hermano Luis, a mí no me gusta cómo tú predicas. Y yo le dije, mira, es que yo no predico porque a ti te guste, yo predico para que tú aprendas. Entonces, sea cual sea la situación, ha venido para desarrollar alguna parte que ha sido debilitada en ti. Sea cual sea la situación, esa situación ha venido para desarrollar tu fe, para que tu fe sea fuerte. Entonces, sea cual sea la situación, no dejes de venir el domingo a la iglesia. Como decía el hermano Javier, no dejes de venir a los miércoles a los grupos vidas. Líder, no dejes de asistir a los discipulados, sino que debemos ser como el árbol plantado junto a las aguas, como dice la palabra, que sus raíces son fuertes. Y aun cuando venga el tiempo de sequía, no dejes de dar fruto. A la iglesia, en el libro de 2 de Corintios, o en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: es Dios que nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó. Dice que Él es el que nos capacita. El desarrollo de la fe va de la mano con la formación del carácter de un cristiano. Por eso es que en la Biblia encontramos a hombres que ni siquiera creían en ellos mismos, pero que tenían un llamado de parte de Dios. Y Dios primero tuvo que permitir que estos hombres pasaran por ciertos procesos para formar su carácter, para desarrollar su fe. Vemos, por ejemplo, el proceso que vivió Moisés, un hombre que fue criado en palacio como nieto de Faraón, príncipe de Egipto. Moisés tenía acceso a la mejor educación de la época, según lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 22. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras. Subraya eso allí. Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Libros alternos a la Biblia dice que Moisés fue adiestrado en geografía, administración, historia, leyes, ciencia, gramática, literatura, idioma, tácticas militares y entre muchas otras. Formación que era obligatoria para un príncipe de Egipto.
Y en todas fue adiestrado Moisés. Pero todo este conocimiento que tenía Moisés no lo hacía apto para cumplir con el propósito que Dios tenía para con él. Moisés necesitaba ser procesado, necesitaba ser adiestrado. Dios tenía que formar su carácter, que desarrollar su fe. ¿Y sabe dónde comienza el proceso de Moisés? En el desierto. Después de haber asesinado a un egipcio, él tiene que huir al desierto. Y allí en el desierto, el príncipe de Egipto no le queda de otra sino que ponerse a trabajar como pastor de ovejas. Imagínese usted el impacto de un hombre criado como príncipe, que de un día a otro tenga que ser pastor de ovejas, con toda su geografía, con toda su gramática, su literatura, su ciencia. Pasó a criar ovejas, a cuidar ovejas. Y quizás Moisés no lo entendía en ese momento, pero Dios lo estaba formando, Dios lo estaba capacitando, Dios estaba fortaleciendo su fe. Yo no sé si el trabajo de pastor de ovejas era el de menos renglón en la sociedad de aquel tiempo. Yo no sé. Lo que sí sé es que era uno de los más duros, de los más fuertes. Un pastor de ovejas tenía que cuidar de día y de noche a las ovejas, defenderla de los animales salvajes, buscar pastos frescos, contar frecuentemente las ovejas, vigilar los rediles, abastecerlos de agua, llevar a los rebaños a abrevar en charcas y pozos, esquilarlas, ordeñarlas, elaboraban productos como quesos y otros. En verano llevaban a las ovejas a las llanuras, en invierno las traían para protegerlas del frío, tenían que curarlas, tenían que protegerlas de los insectos. Será un trabajo arduo, entre muchísimas otras obligaciones que tenía el pastor. De hecho, el pastor, el buen pastor, daba su vida por las ovejas. Por eso es que cuando Jesús caminó entre nosotros, dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, el que fue llamado a libertar a un pueblo, el que fue llamado a guiar al pueblo escogido de Dios por el desierto, comenzó cuidando ovejas, alimentando ovejas, curando a las ovejas, arriesgando su vida por esas ovejas, adiestrándose, capacitándose para cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. 40 años duró esa capacitación. 40 años duró ese desierto, ese proceso. Hay gente que Dios quiere llevar a nuevos niveles de fe, nuevos niveles de unción, pero Dios permite que le suceda cualquier proceso, por mínimo que sea, y al segundo día quiere ir. Al segundo día ya no aguanta más. 40 años duró el proceso de Moisés. 40 años duró el horno, el desierto, la tormenta, la tempestad de Moisés. Y fue tan efectiva, o tan efectivo el entrenamiento que Dios le hizo a Moisés, que cuando Dios le hace el llamado a Moisés para cumplir el propósito por la cual él fue entrenado, Moisés le dice lo siguiente en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero si el libro de Hechos me acaba de decir ahorita que Moisés era poderoso en palabra, porque ahora le dice a Dios: yo soy tardo y torpe de lengua. Resulta que en los 40 años de proceso que vivió Moisés, aprendió dependencia total de Dios. Que toda la ciencia, que toda la sabiduría que había aprendido en el mundo era solo un complemento y no le servían para nada sin el respaldo de Dios en su vida. ¿Está conmigo, amada iglesia? Dios le dice en Éxodo capítulo 4, versículo 12: ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y luego Dios levanta a Aarón y usted conoce el resto de la historia. El hecho es que todo crecimiento o desarrollo requiere un proceso previo. Yo le decía hace un rato que los procesos tienen una obligatoriedad en nuestras vidas. Fíjense que en el área donde nosotros no hemos sido formados,
en el área donde nosotros somos deficientes, incluyendo en nuestra fe, nosotros vamos a ser procesados. Y me gusta a mí mucho la conversación que Saúl y David tuvieron antes de enfrentar a Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Fíjense la fe en la victoria que tenía David. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Cada enfrentamiento con el león, cada enfrentamiento con el oso, era el proceso de entrenamiento que estaba viviendo David para el cumplimiento de lo que Dios tenía preparado para él. Y pregunto yo, ¿usted cree que es fácil pelear con un león o con un oso? Ese proceso en los rediles de las ovejas desarrolló de tal manera la fe de David que le permitió tener la certeza, la convicción de vencer sobre el gigante. Y todo el proceso que usted vivió el año pasado, sea cual fuese, ha venido a su vida, amado, para desarrollarlo de tal manera que usted pueda vencer los gigantes que se le puedan levantar en el 2025. Ahí, en los rediles, en las montañas, fue donde David escribió la mayoría de los salmos que usted lee, pastoreando las ovejas, luchando contra leones, contra osos. Se convirtió en el cantor de Israel. La actitud delante del proceso es importante. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a quejarnos por nada y por todo, sin tener en cuenta que ese proceso vino para fortalecerme, para subirme a un nuevo nivel. Le contaba la semana pasada, el domingo, a los hermanos del cuarto y quinto servicio, cómo había visto uno de esos TikTok, de esos memes que pasan, donde un niño pinta, había nacido sin manitos, y pinta con la boca, se mete un pincelito en la boca, moja y pinta, y hace unos cuadros hermosísimos, unos retratos hermosísimos, el cual vendía para ayudar a su familia. Y en una oportunidad, cuando él estaba pintando el retrato, él ve como un niño más o menos de su edad, 13 o 14 años, venía acompañado de su abuela. Su abuelita venía del supermercado y cargaba unas bolsas, y él venía atrás con unas bolsas algo pesadas y venía refunfuñando: que yo no quiero cargar estas bolsas, que tú me das las más pesadas a mí, que yo no te voy a ayudar, que las voy a dejar aquí, me voy a ir. Y el muchachito, al escucharlo, soltó el pincelito y se rió corriendo y le dijo: no te quejes, tú no sabes lo que daría yo por tener mis manitos para ayudar a mi abuela a cargar las bolsas. Y muchas veces nosotros tenemos la actitud del niño que tenía manos, que pensamos que nuestras cargas son pesadas, que pensamos que no podemos más, y esa carga ha venido es para fortalecerte. Haga una prueba, empieza a levantar 5 kilos con un brazo y dura un mes así para que usted vea cómo se le pone el brazo. La fe también es así. La fe necesita ser ejercitada, ser desarrollada. Moisés en palacio jamás hubiese aprendido dependencia de Dios. Con una vida como príncipe, con todo de lo que goza un príncipe, jamás hubiera servido para el propósito de Dios. ¿Aló, iglesia? Entonces, para nosotros tener una temporada de victoria, primero hay que tener una temporada de osos y de leones. Para tener una temporada de victoria, primero tenemos que tener una temporada de entrenamiento. Y ese entrenamiento incomoda. Si David se hubiese puesto reverde y no hubiese soportado la temporada de osos y leones, si le hubiera dicho a su abuelo, a su padre, perdón: mira, papá, ya yo no quiero más, a mí me parece injusto que mis hermanos estén allá y yo esté aquí en el monte. Si David hubiese abandonado las ovejas, si David las hubiese descuidado,
seguramente no hubiese llegado a ser rey de Israel, porque todo lo que evita el proceso es diabólico. Nosotros, amada iglesia, no tenemos la autoridad de salir del proceso por nuestra cuenta. Eso es algo que le corresponde exclusivamente a Dios. De lo único que nosotros podemos estar seguros es que si Dios quiere enseñarnos algo, si Dios quiere enseñarnos obediencia a través de un proceso, nosotros no vamos a salir de ese proceso hasta que no empecemos a ser obedientes. Si Dios quiere desarrollar nuestra fe a través de un proceso, el Señor no nos va a sacar de ese proceso hasta que nuestra fe no sea fuerte al punto que traslade los montes. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces nosotros no podemos seguir viendo los procesos como cosas malas. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice que todas las cosas, absolutamente todas, nos ayudan a bien. Las que consideramos buenas, las que consideramos malas, nos ayudan a desarrollar nuestra fe para el cumplimiento del propósito a los cuales fuimos llamados cada uno de nosotros. Por eso que ese proceso tiene obligatoriedad en nuestra vida. Ni siquiera Jesús fue capaz de esquivar el proceso por el hecho de que a él le parecía duro, de que él era el Hijo de Dios y de que él podía hacerlo, sino que él tuvo que aceptarlo. Desde que se acercaba el último y quizás el más aterrador proceso que tenía que pasar Jesús para la salvación de la humanidad. Después de haber cenado con sus discípulos, dice que se fue a un monte, al monte de los Olivos, a orar. Su agonía era tal que dice la palabra que su sudor caía como grandes gotas de sangre. Imagínese usted la agonía que tenía Jesús. Él conocía el proceso por la cual iba a tener que atravesar para darnos salvación y vida eterna. Y en medio de esa aflicción, en medio de esa agonía, él dijo lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 42 y 43. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, dice la palabra, que lo fortalecía. Jesús pudo librarse, amado, de ese proceso. Jesús pudo renunciar a salvar a la humanidad que estaba corrompida. De hecho, le dijo a Pedro en Mateo capítulo 26, versículos 53 y 54, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Él pudo haberse negado a ese proceso si quería. Pero llega ahí, continúa diciendo, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús no se quedó en el monte de los Olivos quejándose del proceso, queriendo dar lástima, sino que Él lo enfrentó y por haberlo enfrentado, triunfó sobre él. ¿Y sabe cuál fue la recompensa? Dice la palabra que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Porque soportar el proceso, amada iglesia, trae recompensa, que es el fortalecimiento de esa área débil que tú tienes en tu vida. Y te voy a pedir que por favor te pongas sobre tus pies un momento. Póngase sobre su pie, amada iglesia. A ninguno de esos hombres, ni Moisés, ni a Jesús, ni a ninguno de los otros hombres que Dios permitió que le viniera un proceso sobre su vida, a ninguno Dios los dejó solos. O sea que en medio del proceso por el cual tú estás atravesando ahora, tú no estás solo. Aunque quizás en este momento no esté viendo la mano de Dios, aunque quizás en este momento no esté viendo sus milagros, Dios está contigo. Su Santo Espíritu está con nosotros para siempre, dijo Jesús. Y tú debes creerlo. Y quizás te parezca muy tardío el proceso por el cual tú estás atravesando. Quizás tienes años pidiendo por algo, sufriendo por algo, clamando por algo. La pregunta es, ¿realmente has creído que Dios tiene el poder para hacerte ese milagro? Porque la palabra me dice que la fe es capaz de trasladar los montes.
Y si tú crees esa palabra, ¿por qué no se ha cumplido tu milagro? ¿No será porque en medio del proceso te estás quejando en vez de alabar a Dios? ¿No será que en medio de ese proceso has dedicado tu vida a levantar una quejabanza en vez de una adoración y una alabanza al Señor? Dios en este año quiere guiarnos para que nuestra fe sea fuerte. Quiere conducirnos para que realmente seamos hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que crean en el poder de Dios, que crean en sus milagros, que crean en lo que Dios es capaz de hacer en la vida de cualquier hombre y cualquier mujer. Porque yo no sé usted, pero yo creo que Dios tiene el poder para transformar cualquier hombre y mujer sobre la tierra.